Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Vestigium. Como siempre, intentando traer temas de actualidad. En esta oportunidad nos toca un tema de muchísima actualidad por diferentes razones, tanto legales como de la actual condición social, política, que además se vive en estos días. Y hoy topamos con la grata y muy oportuna fortuna de contar con un invitado de lujo para esta segunda entrega de Vestigio. Profesional de amplísima experiencia y conocimiento en materia de contratación administrativa, el señor don Germán Brenes Rosselló. Don Germán, quien muy atentamente nos acompaña esta tarde, es abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica, es máster en contratación pública, graduado de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, es máster en administración de empresas y derecho empresarial por la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en compras públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y dentro del enorme bagaje de experiencia profesional que tiene, muchísimos años, ha sido excelente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, excelente de Servicios Legales en Deloitte, y actualmente es abogado especialista en fideicomisos de obra pública para el Banco de Costa Rica. Además, ha tenido experiencia como docente, profesor de la maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y la maestría en Derecho Corporativo de Leeds University en temas de contratación administrativa. De manera que para el tema que vamos a abocarnos, resulta un invitado no solo de lujo, sino de extremo conocimiento en la materia. Y precisamente el tema que vamos a abarcar este día es precisamente la nueva legislación, la nueva Ley General de Contratación Pública, ya aprobada, Ley 9986, que entrará en vigencia, si mal no me equivoco, me corrijo, don Germán, en diciembre del próximo año. De manera que sea muy bienvenido, don Germán. Un gusto y un placer tenerlo por acá. Al contrario, más bien, muchísimas gracias por la deferencia de invitarme a realizar algunas reflexiones sobre esta materia tan relevante para el quehacer público y muchas gracias por sus palabras. Aquí estamos a la orden para lo que podamos conversar. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos un poco, como siempre, siguiendo la línea de nuestro programa. La idea es investigar los orígenes, digamos, las concausas de todo desarrollo, en este caso normativo. Y, don Germán, me gustaría consultarle ¿cuál ha sido el contexto en el cual se produce esta reforma? ¿Cuáles son los motivos, desde su perspectiva, que originan este cambio normativo? ¿Y cuáles son los problemas que han generado el desarrollo, que tiene el desarrollo de la infraestructura en el país, sin perjuicio de los eventos que se han producido en estos últimos días en Costa Rica? Sí, vamos a ver, el tema de la infraestructura y en general de la compra pública es un tema siempre de mucho impacto en el quehacer del Estado y consecuentemente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Yo siempre señalo que desde el camión que nos recoge la basura frente a la casa, las vacunas, la carretera, el puente, en fin, son muchísimos los aspectos por los que pasa esta materia. Y pues evidentemente hay algunos aspectos que no han funcionado bien a lo largo de los años en nuestro país, a nivel principalmente donde más lo notamos es en el desarrollo de infraestructura pública, pero eso no es ajeno a compras de medicamentos, atenciones de situaciones de emergencia, etc. Y siempre nos hemos debatido acerca de
cuáles son esas causas que impiden tener un mejor proceso de compras. Si bien es cierto, hay algunos procesos que son bien llevados y que hay pues, procesos exitosos, pero no se puede tapar el sol con un dedo pues evidenciar que enfrentamos problemas de oportunidad, de eficiencia en la satisfacción de las necesidades, de costos, de idoneidad de las empresas que se seleccionan. Y bueno, lamentablemente en este contexto hay que señalarlo, con un golpe muy fuerte a las entrañas del sistema de contratación administrativa, los hechos que se están ventilando en los tribunales de justicia y del que tenemos acceso a través de la prensa, que es el tema de la ética, que va más allá de una cuestión básica del ser humano, de los valores, por supuesto es lo más importante, pero también tiene un grave impacto la corrupción en general en compras no tan eficientes, en compras muchísimo más onerosas y por lo tanto que nos cuestan más a los costarricenses y en general en el mundo es un problema mundial. Entonces, pues a raíz de este análisis que siempre se está haciendo constantemente, dónde están las causas, cómo las solucionamos, pues hay una tendencia, no solo en contratación, en general, a pretender solucionar esos problemas a través de normativa, que evidentemente es un aspecto súper relevante, pero por lo menos en mi criterio, en mi experiencia ya de casi 25 años de trabajar en materia de contratación, la mayoría de los problemas no necesariamente se atacan a través de reformas legales. Reitero, indicando que siempre es importante tener un marco legal robusto. En esta ocasión, una vez más, digamos, ciertos sectores se abocaron a desarrollar un proyecto de ley eh, que fue impulsado básicamente por la Contraloría General de la República hace un par de años. Un primer proyecto con una amplia participación, digamos, de los distintos actores, como creo yo debe ser una elaboración de un proyecto de esta naturaleza. Pues, sin embargo, el producto inicial que salió, pues quizás no fue el idóneo y recibió muchísimo cuestionamiento cuando ingresó a la corriente legislativa por parte de todos los distintos actores, instituciones públicas, cámaras. Mucha gente le identificó una serie de deficiencias al proyecto originalmente planteado, reitero, por la Contraloría, que finalmente generó un texto sustitutivo ya un poco más intramuros, ya más redactado por la Contraloría y que finalmente dio ya con la aprobación de la ley 9986. En buena teoría, lo que usted me pregunta, bueno, ¿cuál fue la génesis? Creo que tiene muy buenas intenciones, quizás no plasmadas de la mejor manera, pero la intención de, según lo ha señalado la propia Contraloría, de generar ahorros y eficiencia en la contratación pública. Incluso, pues algunos lo han referido como una reforma de Estado, ¿verdad? Es básicamente en ese contexto que apuesta a una mayor transparencia, a una mayor eficiencia, y por lo menos ese a nivel axiológico es su intención. Vamos a ver cómo nos vaya cuando esté vigente y algunos tenemos pues algunos reparos, pero bueno, ya lo cierto del caso es que es una ley vigente y que tendríamos que acatarla, como usted bien señala, a partir del 1 de diciembre del 2022. Sí, efectivamente, bueno, uno de los pañuelitos ahí con los que mejor se ha vendido este proyecto es precisamente un tema de eficiencia y de ahorro, ¿verdad? Creo que por ahí se ha hablado de proyectado, evidentemente, cerca de una reducción de creo que del 1.55% del PIB, ¿verdad? Uh -huh, uh Es -huh. 557.000 millones de colones en un periodo de 4 años, si mal no me equivoco. Son Uh números muy alentadores, ¿verdad? Entonces esperamos -huh. que así fuere. Pero me pregunto yo, don Germán, ¿es realmente esta nueva norma puede representar una reforma de Estado? Un cambio en la gestión de las compras públicas. Efectivamente, podemos tener esa expectativa. Bueno, en una opinión muy personal y tratando de ser lo más objetivo posible, yo creo que dista mucho de ser una reforma de Estado. Vamos a ver, reitero que fue impulsada obviamente con muy buenas intenciones y ojalá pues arroje algunos frutos de eficiencia y de transparencia,
No obstante, cuando uno estudia el texto como tal, pues no encuentra un cambio radical a la situación actual. Por supuesto que se están introduciendo cambios que hay que conocerlos y que quizás ahora ahondamos un poquito más en cuáles son esos principales cambios, pero cuando hace un análisis del texto finalmente aprobado, y por ejemplo lo compara con el reglamento a la ley de contratación administrativa, que es quizás una norma mucho más robusta, más detallada, yo me atrevo a señalar, he hecho un análisis comparativo de que mantienen aproximadamente un 80-85% de las figuras existentes, quizás con algunas variaciones en nombres, en pequeños plazos, cosas que yo he llamado quizás un poquito más cosméticas y de mejoras pequeñas, puntuales, y un 20% de cambios que quizás es ahí donde ojalá funcione. Yo lamentablemente creo que perdimos una buena oportunidad para haber hecho una ley que sí aportara un poco más a la eficiencia, con figuras, digamos, reales, con concretas, porque eh, cuando uno lo ve en algunos de esos temas, como la corrupción, pues está muy bien porque hay una declaración de principios que los funcionarios y todas las empresas deben aplicarse a un deber de probidad, a un deber de transparencia, ético, y eso por supuesto que está muy bien, pero se queda nada más como en declaraciones quizás un poco románticas y en estas cosas pues quizás se ocupan más herramientas específicas, más concretizar más y en eso la ley es ayuna. Una de las proyecciones que efectivamente también se ha vendido en el buen sentido de la palabra, o que se ha promocionado esta ley, es lo que usted señala muy bien, que al utilizar los medios electrónicos, pues eso va a generar una eficiencia que a su vez se ve en una reducción de costos para el Estado. Eso es irrebatible, es decir, en cualquier parte del mundo el uso de medios electrónicos, de un sistema electrónico en contratación, automáticamente genera un ahorro, eso no está en duda, eso es clave y eso está muy bien. Sin embargo, la ley lo que hace referencia es a un sistema unificado de todas las contrataciones, cuando ya tenemos una ley de hace 3 años que ya obliga de por sí a todas las entidades a utilizar un sistema unificado, con lo cual, por lo menos yo no entiendo cuál es el gran cambio, porque lo que se aduce es que a pesar de la existencia de esa ley anterior, más de un 60% de las instituciones no estaban incorporadas al SICOP. Pero entonces ahí nuevamente aterrizamos, ¿es un problema de ley o es un problema de que las instituciones se han resistido a utilizar eso y de que no se han aplicado los mecanismos coercitivos para hacerlo? Eso para mencionarle tan solo un ejemplo de que ya de por sí esa figura existe, apoyos a pymes existen, los procedimientos están estructurados, ordinarios, muy similares a los actuales. Lo que hay son cambios de nombre, por ejemplo, ya no se llamaría licitación pública, se llamaría una licitación mayor, menor, en fin, que al final cuando uno revisa la composición del procedimiento es exactamente el mismo al actual, ¿verdad? Quizás con algunas leves diferencias de plazo, como les decía. Entonces, eh, me parece que se quedó en el tintero una serie de temas relevantes, digamos, que apuesten a la eficiencia. Y sí creo que enfatiza mucho en el control y no podía ser diferente. Lo digo, por supuesto que con todo el respeto del mundo, porque es un proyecto generado en las entrañas de una entidad de control, ¿verdad? Que es la Contraloría. Y eso, por supuesto que nadie se debería oponer en sus 5 sentidos al control, pero entonces más que una ley de eficiencia es un tema de control. ¿Verdad? Entonces, sí, reitero, desde mi perspectiva, faltaba mucho para que pudiéramos hablar de una reforma de Estado, que sé que no es una cosa sencilla, ¿verdad? Sí, sí, concuerdo con usted, don Germán, porque, y en honor a la verdad, eh, a ver, en mi caso personal, de hecho, yo fui director nacional de la Agencia de Protección de Datos del 2014 al 2017 y ya en mi tiempo trabajábamos con SICOP. Sí, no es, efectivamente no es algo nuevo, ni mucho menos. Y además, Pero, perdón, y vinculante, además por ley, y porque hubo una vinculante. época que era como una sana práctica donde las instituciones decidían si querían entrar originalmente con la coexistencia de dos sistemas, Merlink y CompraRed.
¿verdad? Que eran como los antecesores de esto, con una dificultad de manejar dos sistemas, pero era voluntario, hasta que finalmente hace unos 3 años, 4 años, si no me equivoco, ahorita no preciso la fecha exacta, ya se obligó a todas las entidades. Entonces ya ni siquiera era un tema optativo. Sí. Y ese movimiento, digamos, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es exactamente en esa mutación, digamos, de CompraRed y Merlink a SICOP? ¿Cuál es la ventaja comparativa del SICOP? ¿Cómo podríamos, digamos, Vamos a ver, volvemos al punto de origen. Una cosa es la regulación legal y las implicaciones quizás de tarifas y de costos de un sistema, y otra cosa es realmente las herramientas informáticas o de sistemas que realmente suplan de manera adecuada las necesidades. En este caso, una necesidad de manejar los procesos de contratación de manera electrónica. Eh, y en eso, pues, el que dio el primer paso en sus orígenes fue el Ministerio de Hacienda, y eso hay que reconocerlo, con el famoso sistema CompraRed, que además no tenía costo para las instituciones que se asociaran, y ahí, por ahí empieza un tema relevante. No es que era gratis, mucha gente dice es que era gratis, no, es que era pagado todo por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y no le cobraba, no le trasladaba ese costo a las empresas o a las instituciones que lo quisieran usar. Eh, digamos que fue un poquito rudimentario, pero fueron como los primeros pasos, como suele suceder en este tipo de cosas, ¿verdad? Que empezamos poco a poco. Posteriormente hubo una iniciativa estuvo muy involucrado el ICE con un sistema coreano que fue donado, que finalmente recibió aquí el nombre, pues, comercial, si se quiere, Merlink, que competía con CompraRed. Entonces, no, o sea, no hubo una decisión país de decir vamos a sustituir o a integrar, sino que me parece a mí de una manera muy desordenada, a pesar de que ya existía el famoso sistema CompraRed, pues en paralelo el país invirtió por el famoso Merlin, que reitero es un sistema que quizás genera algunas dificultades porque en su base es coreano, es para el sistema coreano, entonces ha costado un poco, o costó un poco el 100% de adaptación a la realidad jurídica, y al día de hoy sigue teniendo el SICOP algunos problemas en la aplicación de la normativa. La Contraloría desde puede ser alrededor del 2010, advirtió la improcedencia de tener dos sistemas compitiendo, que incluso finalmente se convirtió casi en una guerra comercial muy compleja entre ambos sistemas, con lo cual, por supuesto, que fue absolutamente contraproducente, porque no tenía sentido manejar dos sistemas muy caros, que son sistemas pues, robustos, etcétera. Y finalmente, el gobierno anterior optó por unificarlos, lo cual era ya un primer paso necesario. Tomamos muchos años, se perdieron muchos años en eso, y finalmente se optó por el SICOP, es decir, el SICOP viene a fusionar lo que era Merlin y lo que era CompraRed, pero en esencia digamos, el Merlin, es el Merlin quizás con otro nombre y con algunos ajustes, pero sí desapareció CompraRed y este se transformó en SICOP, un sistema que ha costado en algunas entidades, y quizás la principal crítica que ha tenido de algunos actores es el costo para las instituciones de lo que le cobra, en este caso el administrador que ha sido el ISO-RAX, ¿verdad? Entonces, ahora lo que preocupa tal vez en esto, y yo sí tengo un sinsabor, es que con este proyecto de ley, o que cuando estuvo, perdón, en su condición de proyecto de ley, en algún par de foros, los diputados que le impulsaban y la Contraloría, el gerente de contratación que estaba en una mesa, decía, se les preguntaba, bueno, pero aquí se hace referencia a un sistema unificado. ¿Eso qué significa? ¿Es SICOP o están apostando a otro? Y a mí lo que me sorprendió, de verdad que sí, fue que a nivel de Asamblea Legislativa se dijo, es otro. Y a nivel de Contraloría dijo, no, es SICOP, ¿verdad? Entonces, me parece que no se tenía muy claro, y lo que me preocupa es que no vayamos a inventar el agua tibia y ahora deroguemos otra vez el SICOP y traigamos otro sistema que genere un atraso más bien de aprendizaje y de costos. Pero vamos a estar a la expectativa en estos 18 meses. Esperemos que se mantenga lo que está, no porque creamos que el SICOP sea lo mejor del mundo,
pero por lo menos ya hay un avance en el conocimiento y quizás hacer algunos ajustes. Claramente, un tema de estabilidad. Correcto. Muy bien. Y, don Germán, ya entrando un poco más en el cuerpo de esta nueva legislación, contratación pública, ¿cuáles son las principales reformas normativas que se introducen en la Sí. ley 9986? Sí, evidentemente, como les decía, aunque hay un 80%, 70%, no es una cosa tan científica, pero digamos, hay una base muy fuerte, arraigada en la normativa actual. Obviamente sí implica algunos cambios relevantes que tenemos que ya más allá de superado este análisis de contexto, es lo que hay y ahora tenemos que abocarnos más que a una crítica que hicimos algunos en la fase de aprobación en aras de que se mejorara, pues ahora ya no tiene mucho sentido más que para efectos de carácter académico y demás. Tenemos que aplicarlo. Y por supuesto que tiene algunas cosas muy positivas también, no todo es malo o igual. Quizás el principal cambio, el más impactante desde mi perspectiva, es que unifica el sistema de contratación pública a nivel país, porque es cierto que hoy teníamos una dispersión impresionante de regulaciones normativas de los procesos de contratación, que eso, pues, tarde o temprano afecta a la seguridad jurídica, porque teníamos una ley que en el 95 fue aprobada, ley de contratación administrativa, como una ley general, pero poco a poco hubo una huida de esa ley sobre la falsa premisa de que esa ley era la que impedía el desarrollo de los proyectos y generó una ley para el ICE, generó una ley para el INS, generó una ley para el SINAT, generó una ley para el INCOFER, generó una ley o leyes que les facultaban autorregularse por principios a la empresa de servicios públicos de Heredia, a la JASEC, a Correos de Costa Rica, los fideicomisos de obra pública, cada uno. Si hay 13 fideicomisos, 13 reglamentos de contratación administrativos, todos con el proceso de contratación muy similar, pero con algunos detalles que generaban esa confusión. Ya de por sí va un proceso que puede ser complejo y la idea es que el proceso de contratación sea accesible a cualquier persona, no que sea algo de abogados especialistas o de expertos. Y eso es un primer punto muy valioso, eso sí lo reconozco, que deroga toda esa normativa, desaparecen esas grandes lagunas que decía, usted, si no está sometido a la ley, se puede regir por los principios, y la gente celebraba, dice que dicha, nos regimos por principios, pero no tenía idea de qué significaba eso, ¿verdad? Entonces, al final terminaban desarrollando reglamentos, en el mejor de los escenarios, copiando el de la ley de contratación, y en el peor de los escenarios, generando algunos espacios de opacidad, ¿verdad? En las contrataciones, lo cual por supuesto que no es lo adecuado. Entonces, ese quizás desde mi perspectiva nos simplifica a todos porque ya todos, como dicen, vamos para el mismo canasto. Ya ahí no vamos a tener un régimen diferenciado. Entonces, los colegas y los actores y demás solo van a tener que acudir a un cuerpo normativo, ¿verdad? Ese es quizás un punto relevante. Y un segundo punto también de simplicidad es los que eran los famosos estratos de contratación, que siempre fue una fórmula muy enredada en el artículo 27 actual. ¿Qué significa esto? Los estratos es el legislador en el 95, a partir de, bueno, actualmente de tres tipos de procedimientos concursados, que es la pública, la licitación abreviada y la contratación directa a escasa cuantía, desagregó una serie de categorías de presupuestos para que cada una dijera, bueno, el ICE está en el estrato A, la municipalidad está en el estrato B, C, D, F, G, H. Y casi que había que llevar una maestría para poder entender muchas veces esos estratos tan complejos. Eso se simplifica profundamente. Hoy básicamente lo que tenemos son bloques, ya no existen estas tablas de estratos según presupuesto de cada entidad, lo cual es muy favorable desde la perspectiva de que estandariza. Lo que sí tenemos son bloques para, digamos, la generalidad, un bloque de un estrato un poquito mayor para las empresas que están en competencia, una cosa leve, se le habla un poquito más, se le sube un poquito más los umbrales, tipo el ICE, el INS, y a las entidades bancarias, financieras también, una leve ahí.
pero en esencia eso es muy favorable. Sí tiene es contraproducente, por lo menos en el caso nuestro del Banco de Costa Rica, sí sufrimos una gran afectación, porque al achatar esos estratos, eh, digamos que es un punto medio en lo actual. No es ni tan alto como el que tenemos actualmente, las empresas que compramos más, como los bancos, el ICE, Conavi, etcétera, ni tan bajito como las juntas de educación, ¿verdad? Entonces, las juntas de educación o las instituciones pequeñas sí tienen un brinco cualitativo, pero nosotros sí, en el caso de las empresas grandes o las instituciones grandes, va a ser un poquito más riguroso, es decir, demanda más licitaciones públicas. Eso, digamos, son como para mí las dos grandes aportes y después podemos entrar a ver ya, pues, digamos, algunos aspectos ya más puntuales, pero desde el punto de vista estructural es esa simplificación del ordenamiento jurídico en contratación. Excelente. Y aprovechando de usted que estuvo en la Contraloría General de la República y además por su vastísima experiencia profesional, ¿este nuevo régimen aumenta o disminuye los controles de la Contraloría respecto de la... Sí y no. Sí, prácticamente en lo que, digamos, al día de hoy, el ordenamiento jurídico que tenemos hoy vigente, sí hay una participación muy activa de la Contraloría en control previo, ¿verdad? Porque hay que recordar que la Contraloría, de entre muchas potestades que tiene, en materia de contratación, tiene, llamémoslo así, dos sombreros. El control previo, es decir, antes de que se ejerza la actividad, a nivel de autorizaciones, de refrendos, de apelaciones, de objeciones, y tiene el sombrero quizás más importante y que por ahora está un poquito ahí en discusión, que es el de auditoría, digamos, el de detectar ineficiencias, corrupción y demás. En el caso de ese segundo no sufre variación alguna. En el caso de los controles previos sí desaparecen prácticamente toda la participación de la Contraloría en lo que se refiere a autorizaciones. Hoy en día teníamos un montón por ejemplo, iniciar un procedimiento sin contenido presupuestario, había que pedirle permiso a la Contraloría, el de poder hacer una contratación directa por interés público, por urgencia, compra de inmuebles, todas desaparecen. Es decir, ya no va a haber ninguna participación a nivel de autorización de procesos de contratación. A nivel de recursos de objeción al cartel y de apelaciones, sí se mantiene, digamos, el esquema actual, una participación de la Contraloría, simplemente que las variaciones son que pasa a un esquema actual en el tema de apelaciones de cualitativo a cuantitativo, perdón, cuantitativo a cualitativo. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día para saber si la Contraloría es la que conoce una apelación o le corresponde a la administración una revocatoria, es un tema del monto adjudicado, que está a nivel del artículo 94 de la ley. Es decir, no importa el tipo de procedimiento, es a partir de un monto X. Con este nuevo esquema ya eso cambia, no es importante el monto que se va a ir a impugnar, sino el tipo de procedimiento, que es similar al esquema de la objeción. Es decir, ¿qué dice esta norma? Que la Contraloría va a conocer cualquier recurso contra el acto final, siempre y cuando el concurso haya sido la licitación mayor. O para ir haciendo esa transición, lo que sería hoy la licitación pública, ¿verdad? Eh, y eso pues puede ser que genere alguna participación mayor de la Contraloría. Habrá que ver cómo se comporta, porque hoy en día los que son líneas independientes dentro de una licitación pública son montos pequeños, los conoce la administración, a pesar de venir de una licitación pública. Aquí eso se concentra. Y tiene alguna participación, en el resto hay variaciones de plazos, que yo sacando las cuentas, creo que hay un ahorro como de 4 o 5 días hábiles en la totalidad del proceso de la apelación, de tal manera que no es un aspecto significativo. Me parece que se queda en el tintero una cuestión que yo impulsé cuando fui gerente de la División de Contratación Administrativa, que estaba convencido de ello. Después, cuando hubo cambio, pues cuando yo salí hace ya 7 años, no se continuó ese impulso, aunque existe la reglamentación y es la oralidad en los procesos de apelación, que me parece que era una cuestión sumamente valiosa. No es lo mismo leer un escrito de apelación
y que tener cara a cara a las empresas y a la institución ahí debatiéndose frente al órgano contralor. Eso no se, lamentablemente no se incorporó, aunque está regulado a nivel reglamentario de la Contraloría. Pero plazos y demás es igual. Y tal vez el gran ausente a nivel de participación de Contraloría en esta ley es alguna regulación sobre el refrendo de contratos, que es el tercer, digamos, gran paquete. Teníamos autorizaciones, teníamos apelaciones de sesiones y el refrendo. Quizás un poco porque la Contraloría también había apostado a una ley de refrendos, que con el perdón de la expresión fue un fiasco de ley, porque lo que pretendía era eliminar prácticamente el refrendo contralor y trasladarlo a un refrendo interno. Entonces esa ley que impulsó también la Contraloría implicaba un cambio sustancial de tal manera que no volvieran al refrendo ningún contrato y se apostaba más a un control posterior. Y después venían una serie de regulaciones menores. Lamentablemente, digo yo, para el ordenamiento jurídico, ese proyecto fue llevado en consulta a la Sala Constitucional y la sala recomendó vía consulta constitucional eliminar el artículo, los primeros artículos que eran los que trasladaban a la administración. Y la asamblea, en el lugar de desechar el proyecto, continuó sin esos primeros proyectos, de lo cual hay una asimetría, porque está montado, hay una ley que regula sobre la base de si fuera la administración la que refrenda, pero sigue refrendando Contraloría. Pensamos que se podía enmendar algo aquí de esa situación, pero no hay regulación, de tal manera que pues, lo que se visualiza es que seguirá operando tal cual hoy en día el refrendo. Eso es básicamente a nivel de participación de Contraloría. Bien, bueno, básicamente entonces lo que podríamos decir, si le entendí bien, es que lo que se eliminan es los controles previos, el Excepto, régimen de control previo, excepto objeción y apelación, que se excepto cataloga objeción. como parte del régimen de control previo, que eternamente ha sido una discusión y ahora he visto en algunos foros una discusión de si debe mantenerse en Contraloría o debe salir, pero bueno, la ley lo mantiene, la resolución de objeciones y apelaciones en la Contraloría. No hubo cambio de modelo. Y tal vez viendo, digamos, un poco la cara del administrado, ¿cómo afecta esta reforma al sector privado? ¿Qué podríamos resaltar de la importancia de esta nueva norma respecto del Sí. sector Bueno, privado? lo primero es señalar que es muy importante que las empresas y bueno, y las personas físicas que sean potenciales oferentes tienen una tarea de aquí al 1 de diciembre del 2022 de empaparse, ¿verdad? De estas regulaciones para que no vayan a sufrir accidentes porque quizás venían acostumbrados en algunas cosas a hacerlas de alguna manera y aunque el cambio sea menor, puedes dar al traste con una oferta, qué sé yo, que se les vaya un plazo que antes estaban acostumbrados que eran 10 días, que ahora son 8, etcétera. Eso, por un lado, digamos, indudablemente es un primer paso para el sector privado y por supuesto que para los colegas que se desempeñan o que nos desempeñamos en esta materia, pues es vital estudiar bastante. Hay dos aspectos relevantes en ese sentido, que eso es muy formal, ¿verdad? Pero es que para que la gente no entre en pánico, como bien decía don Mauricio, la ley no entra a regir ya, o sea, ya fue publicada, pero tiene un transitorio de 18 meses que se cumplirían el 1 de diciembre, de tal manera que hay tiempo para que las empresas hagan sus ajustes, incluso quizás de logísticas y demás. Y el otro punto relevante es que hay mucha referencia en la ley a un reglamento que no está y que entonces también tendrá que venir en los próximos meses y que eso también pues hay que ponerle atención porque sí creo que va a haber algunos ajustes importantes que hacer vía reglamentaria. Supongo que será el Ministerio de Hacienda quien esté liderando esto. A nivel ya ahora sí propiamente del impacto, pueden haber impactos positivos en el sentido de que vamos a tener menos contrataciones directas y eso pues indudablemente beneficia la mayor participación, la mayor libre concurrencia. Eso quizás es un aspecto relevante. Se enfatiza mucho, aunque ya existe, y lo hablábamos, el tema de los medios electrónicos, prácticamente se enfatiza mucho en el uso de esa transparencia que dan los medios electrónicos y incluso la diferencia entre los procedimientos de licitación mayor y menor
básicamente desaparecen en lo sustancial, porque a partir de esta ley cualquier procedimiento, a excepción de uno muy pequeñito que hay por ahí, puede participar cualquier oferente. Es decir, se acaban un poco aquellas invitaciones solo a 3 y que solo participaban los invitados. Entonces eso, desde mi punto de vista, indudablemente es un impacto más favorable al mercado. No cabe la menor duda que a mayor apertura, mayor transparencia, mayor beneficio para, no solo para el Estado, sino también para los oferentes. Eh, Quizás aquí un tema que sí puede impactar y que hay que tenerle un poquito de cuidado a las empresas y a los compañeros litigantes, es que si bien es cierto se mantiene el régimen de apelaciones ante Contraloría, se introduce una sanción para lo que se considera lo que llama la normativa las apelaciones temerarias. Entonces, más allá de algunas reflexiones críticas sobre la figura, sí tiene que tener mucho cuidado la empresa que quiera ir a impugnar el acto final, es decir, que quiere ir a pelear la adjudicación, de que tenga un caso, ¿verdad? De que tenga un caso, como diríamos un poco parafraseando las medidas cautelares, que tenga humo de buen derecho, ¿verdad? Porque si va sin humo de buen derecho, se expone a un porcentaje, asumas, va a depender del negocio y de algunas reglas que están ahí a nivel de ley, pero puede ser castigada la empresa que quiera plantear esa apelación, digamos, desde el punto de vista temerario. Y un impacto que también es relevante para los contratistas y ahora, pues, viendo lo que está pasando y lo que está saliendo a la luz pública, digamos, con las modificaciones contractuales, esto que se ha ventilado sobre la forma en la que se han inyectado presupuestos a los proyectos del CONAVI, hay una restricción mayor, es decir, hoy en día es decir, se baja un 20% la posibilidad de modificación de un contrato y eso pues obliga a las empresas, principalmente del sector construcción, a ser muy cuidadosos con la planificación porque se reduce el margen de Claro, modificar contratos. importantísimo. Sí, entonces por ahí también a tomar las previsiones del caso. Y en el resto, por lo menos mi posición es que lo que tienen que chequearse son algunos menores plazos, algunas cosas, digamos, menores, pero no veo, digamos, como que un trauma o un shock para las empresas que están, digamos, acostumbradas o las que quieran entrar. Tal vez sí, un capítulo aparte que también ya existe, pero se le da un poquito más de énfasis, son las pymes, ¿verdad? Que hoy en día hay también a nivel de ley, un estímulo a las pymes que quieran participar en procesos de contratación. Aquí se formaliza un poco más, se obliga a dictar una política de apoyo a pymes y un tema interesante que la administración va a tener que pues otorgar algunos puntos, algunas ventajas en un concurso a las pymes por regiones. Es decir, si se va a desarrollar una obra, qué sé yo, en la Fortuna de San Carlos, la normativa señala que darle algún puntaje adicional a las empresas de la zona. Ese tipo de situaciones normalmente son, digamos, de distorsiones a la libre concurrencia, pues a veces pueden ser un arma de doble filo, ¿verdad? Pero bueno, sí también tomar en consideración para las empresas que quieran participar en procesos y son empresas pequeñas o medianas, pues casi que vale mucho la pena acudir a hacer los trámites formales de inscribirse como pyme porque esta ley sí les va a dar algunas ventajas adicionales. Un beneficio extra para las pymes, lo cual está muy bien. Correcto. Y Sí, sí, diría sin yo que lugar a también dudas. el tema de la transparencia, ¿verdad? Que ya sabemos que no es que está inaugurándose con que ya venía, pero ciertamente va reflejado con unas tendencias estatales contemporáneas en términos de gobierno abierto, ¿verdad? Y demás. Sin duda. Un tema importante, ¿qué es, don Germán, esto de la figura de la rectoría? ¿En qué consiste? Sí, también es otra buena intención y bueno, quizás me faltó ese en los dos cambios sustanciales que decía. Quizás no lo pongo como un cambio sustancial como tal,
parcialmente. Vamos a ver, la ley lo que sí está incorporando es digamos, un sistema de rectoría que llama en dos, como digámoslo de alguna manera, entidades. En realidad no son entidades, digamos, en dos órganos que crea la autoridad de contratación pública como un órgano más de carácter político, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? De un grupo de jerarcas, en este caso liderado por el ministro de Hacienda, con el acompañamiento del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cosa que es positivo ir pensando que la contratación, como todo en la vida, va a tener que ir girando cada vez más asociado a la tecnología. Esa autoridad, en teoría, a nivel de ley, va a tener la obligación de girar grandes políticas de compras, por ejemplo, esto que hablamos de pymes, de compra de tecnología, y eso pues suena bien, digamos, los países, tampoco es un invento nuestro, muchos países lo tienen, y a su vez ese rector se apoya en digamos, en un órgano más operativo de rectoría, digamos, está la autoridad y está un ejecutor, llamémoslo así, que es un órgano que va a pertenecer al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué digo que no es del todo novedoso? Porque cuando uno revisa la ley de administración financiera y de presupuestos públicos, que rige ya hace muchísimos años, uno de los subsistemas de la administración financiera es precisamente el de adquisición de bienes y servicios, que transformó aquella antigua Proveeduría Nacional en la Dirección General de Administración de Bienes. Y cuando uno revisa las potestades que tenía o que tiene hasta el día de hoy, esta desaparece por este nuevo esquema, pues mucho era de estandarizar, de tal. Entonces, no hay una gran novedad a nivel normativo, pero sí quizás, y tal vez uno, vamos a ver, quizás ha sido un poco pesimista sobre, digamos, la naturaleza de reforma estatal, pero quizás nos sirva de excusa para que sí nos pongamos de acuerdo como país, y que aunque la ley no es lo que convierte estas cosas, pero que sí la usemos de excusa para mejorar. Entonces, si esta rectoría funciona, es muy valioso que podamos estandarizar carteles, digamos que se va a comprar computadoras y cada institución no invente el agua tibia y hagan un desastre de cartel, aprovechar economías de escalas, estandarizar precios, acompañar. Ese es uno de los grandes retos que va a tener esta rectoría, que me parece a mí es una de las grandes debilidades, el fortalecimiento de los funcionarios públicos que manejan la contratación con una visión de gestión, ¿verdad? Y es un acompañamiento porque yo sí le puedo decir que la gran mayoría de los funcionarios públicos que están en contratación pública es gente honrada, es gente trabajadora, pero muchas veces con grandes limitaciones de conocimientos, de capacitación, de herramientas. Entonces, si por ahí esa rectoría impulsa un cambio, ahí sí vale la pena. Ahora, no es un tema de la ley, es un tema de cómo la vamos a implementar. Porque tenemos, y no quisiera pues ser ave de mal agüero, pero y muy buenas intenciones en el pasado, muy similares, como se habló en materia de concesión de obra pública, cuando se dijo, no, entonces ocupamos un rector, llamémoslo así, que se encargue de girar disposiciones con una integración muy parecida a la que tiene y con el Consejo Nacional de Concesiones. Cuando uno revisa en el papel, ahí están representados las cámaras, están representados los ministerios, pero al final del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero bueno, ojalá que sí funcione. Bueno, y eso siempre es importante recalcarlo, ¿verdad? Esto lo sabemos todos los que nos dedicamos al derecho. Más allá de lo que la ley establezca, es importante es cómo la materializamos, y eso Correcto. no es una cuestión solo ni del legislador ni del funcionario, sino del administrado en este caso, ¿verdad? Entender que el trabajo va por parejo, ¿verdad? Correcto, Para que una legislación realmente llegue a introducirse y a correcto, formar criterios nuevos en la correcto. sociedad. Otro tema interesante que me gustaría que usted nos comentara, don Germán, es la famosa
Contratación administrativa estratégica. ¿A qué nos Sí. referimos? A nivel eh, europeo, quizás tomando alguna referencia sustancial de cómo se manejan las compras públicas en general, eh, aunque entre ellos en la Unión Europea hay grandes diferencias, hay grandes brechas en esta materia. Me ha llamado mucho la atención que siempre tomamos como una gran referencia el modelo español y quizás pues no es necesariamente el modelo español en compras públicas el más eficiente. Quizás hay que apuntar un poquito más a otros modelos como el alemán, el inglés, los países nórdicos, obviamente tomando en cuenta las diferencias normativas, pero más allá de eso, hablando ya de Unión Europea como bloque, ellos van, me parece a mí, como lo que se llama la cuarta generación o quinta generación de la contratación. ¿Qué significa eso? Bueno, que obviamente la contratación administrativa en sus orígenes es de un Estado como cliente, comprando, yendo al mercado a comprar las cosas que ocupa para satisfacer sus necesidades. Si ocupa camillas para el hospital, va y compra camillas. Si ocupa computadoras para sus trabajadores, va y compra computadoras. Si ocupa vacunas, va y compra vacunas. En fin, no hay mayor truco. Yo en mis cursos siempre les digo a los muchachos, no se enrede, principalmente los que dicen es que yo no sé nada de contratación, es que es exactamente como usted contrata, como usted debe contratar en su vida privada, eso no hay gran diferencia, o sea, determine sus necesidades, ve a ver cuánta plata tiene o mecanismos de financiamiento, vaya al mercado, compare y ejecute la compra. Eso es la contratación administrativa en su acepción más básica, ¿verdad? Obviamente esas compras lo que apuestan es que sean eficientes y además honestas. Esa es como la segunda generación. Ya no es solo comprar, sino comprar bien desde todo punto de vista. Los europeos, que pues, lógicamente van muy avanzados en eso, han apostado, ellos determinaron que el principal cliente, quizás en muchas ocasiones, como es en nuestro caso, el principal cliente del mercado es el Estado. Entonces, identifican que a través de ese mecanismo de compras que mueve mucho el mercado con muchos millones de dólares, se podía utilizar de excusa, llamémoslo así, para que se convirtiera en una especie de palanca que ayudara en otras políticas públicas. Entonces se usa como, digamos, esa palanca a la contratación. Me explico un poco más detallado. Por ejemplo, si queremos seguir impulsando políticas ambientales adecuadas para el planeta, uno podría decir de primera entrada, pero eso que tiene que ver con el proceso de compra, no tiene nada que ver. Bueno, si usted logra dar ese paso y, por ejemplo, decirle, vea, ustedes instituciones, denle más puntos a las empresas que tenga un plan de reciclaje, que tenga un plan de disposición de las computadoras al final. Entonces, ahí usted va a llevar al mercado a incentivarlo a que se acerque un poquito más porque ya sabe que no solamente va a ir a competir por precio, sino que también si usted tiene ciertas políticas ambientales, va a tener una ventaja. Y eso se ha ido expandiendo, que empezó básicamente con la parte ambiental en los países europeos a otros aspectos, incluso hoy en día ya muy avanzados, muy complejos. Quizás nos cuesta un poco entender eso. Hay países que han usado la contratación para el estímulo de protección a los inmigrantes, ¿verdad? Con todo el tema tan serio que tienen los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, dar 5 puntos adicionales a las empresas que tengan dentro de su planilla 5 personas inmigrantes. Entonces alguien va a decir, bueno, pero es que eso es la contratación como tal es la construcción de una carretera, no importa quién la haga, pero si le aplico ese apellido de contratación estratégica porque lo alineo con mis políticas y la política del Estado es tratar de reinsertar a los inmigrantes, puedo dar esos 5 puntos. Y a partir de eso, un montón de aspectos desde género, desde, como les decía, protección al ambiente, los inmigrantes, minorías, etc. Entonces, esa es la famosa, que podríamos resumir, y me disculpan así como muy simple, pero la compra estratégica.
está en boga en estos países. Pues nosotros lo estamos incorporando aquí, aunque ya existe también algo de eso o bastante de eso. Bueno, las mismas pymes, el estímulo a las pymes es una de las formas de la contratación estratégica, porque si uno lo ve fríamente, vamos a ir a comprar X suministro y me lo da una transnacional más barato frente a una pyme, desde la pura perspectiva de compra, cómprele a la transnacional. Pero si usted lo empata con una política de reactivación económica para cierto sector, dele ese puntito, esa ventaja a esa pyme. Eso ya existe. Existen ya algunas directrices y políticas a nivel de políticas ambientales. Pues ahora la gran diferencia es que se formaliza a nivel de ley. Me parece súper valioso, pero quizás eh, voy a ser un poquito crítico en esto, y por supuesto que yo estoy a favor de todo ese tipo de adicionales que se le puedan agregar a la contratación. Lo que pasa es que yo lo visualizaba discutiéndolo con algunos compañeros, que está bien que eso esté, pero no debería ser el eje principal. ¿Por qué? Porque el eje principal debería ser la eficiencia y la transparencia. Eso es como, yo digo, los europeos, yo me los imagino como alguien que corre, que tiene la capacidad y hace carreras de 10 kilómetros. Es decir, ya llegó a un nivel de 10 kilómetros y entonces con la compra estratégica es generar un plan de entrenamiento para una media maratón, porque entonces ya de por sí los de 10 kilómetros ya se me hacen muy fáciles. Entonces puedo evolucionar a la otra. Nosotros, entonces esa es la compra estratégica. Los 10 kilómetros es comprar de manera eficiente. Ya de por sí, si usted lo hace eficiente, dele un valor agregado, corra un poquito más, dele gran relevancia a la compra estratégica. Nosotros aguantamos 500 metros, entonces la meta es llegar a los 10 kilómetros sin cansarnos. Pero estamos metiendo un poquito el plan de entrenamiento de la media maratón, lo cual no es malo, ¿verdad? Está bien, pero primero corramos los 10 kilómetros, es decir, primero enfaticemos, porque no podemos comparar los modelos. Ellos, el tema de la eficiencia y la transparencia es un tema casi superado, nosotros no hemos llegado ahí, ¿verdad? Pero reitero, no es que esté en contra de eso, por supuesto, si aguanto 500 metros y empiezo a entrenar para media maratón, probablemente algún día llegue a la media maratón, ¿verdad? Pero primero tengo que enfocarme en correr 10 kilómetros. Esa es la famosa, la compra estratégica. Eso es una realidad absoluta. Tenemos que entender siempre, y esto cuesta a veces, ¿verdad? A la hora de producir leyes, cuesta comprender que no se trata de hacer un copy-paste de otras cosas, sin tomar en cuenta las condiciones naturales y reales de la sociedad, ¿verdad? Correcto. Y Costa Rica es un país que afronta temas de mucho peso y muy importantes antes, digamos, de dar otros pasos, como usted dice, que si bien son loables y todos los queremos, primero limpiemos lo más importante, ¿verdad? Luego ya podemos pensar más bonito, si se quiere. Sí, Pero ciertamente son cosas importantes y valiosas. Se nos va yendo el tiempo más rápido de la cuenta, desgraciadamente, don Germán. Pero bueno, veamos a ver, hay un tema importante también que me gustaría tocar con su persona, aprovechando la presencia suya acá en Vestigium, y es otra área que tocamos también bastante aquí en Oficio Legal. Hablemos del famoso artículo 117, los mecanismos de autocomposición contractual y resolución de controversias. Háblanos un poco su valoración de esto de los dispute boards. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo sí, indudablemente, por mi experiencia, yo he tenido la bendición, o no sé si un poco el masoquismo de estar trabajando 25 años en contratación en todas sus aristas. Digo masoquismo porque es complejo, porque he estado asesorando a la administración, mis orígenes que valoro muchísimo hace ya el siglo pasado, como dice mi hijo, cuando inicié en esto, en el INA. Luego sí tuve una larga estadía en la Contraloría, específicamente en contratación por casi 15 años, y luego en el sector privado también, tanto pues en una firma transnacional asesorando empresas, y ahora nuevamente en el nicho que me siento más cómodo, que es en el sector público. Paradójicamente me siento muy cómodo ahí con el Banco de Costa Rica en el tema de fideicomisos de obra pública, y a lo largo de todas esas experiencias
he tratado de ir entendiendo lo difícil que es manejar un idealismo, digamos, o un deber ser de perfección versus la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque de uno en el deber ser hace un cartel perfecto, una oferta perfecta y una ejecución perfecta. Nadie se pelea, nadie tiene controversias, todo es muy bonito y todo sale. Pero lamentablemente eso no es así, ¿verdad? Los carteles tienen problemas, por más que se haga un esfuerzo, no es sencillo. Las ofertas tienen problemas, las empresas se equivocan o no captan, en fin, hay muchos temas de eso. Y la ejecución contractual tiene una serie de vicisitudes, ¿verdad? Y que al final terminan muchas ocasiones en controversias que a nadie le sirven, ¿verdad? Una empresa no se mete a licitar para ir a pelear a los tribunales o para estar presentando recursos, al igual que una administración no debería licitar para ver cómo le cobra multas al contratista. No, no, ese no es el objetivo. Pero bueno, se dan muchas disputas. Entonces, me parece que es importante retomar un poco esa reflexión de la necesidad de no satanizar, por decirlo de alguna manera, los mecanismos de resolución alterna de conflictos, que ya de por sí son de larga data, pero digamos cualquier otra innovación como estas mesas de disputa y cualquier otro mecanismo que permita superar esos conflictos. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí aplaudo esa parte de que formalicemos ya, por lo menos a nivel de levantar la mano y decirle, vean, en contratos de obra es mucho mejor que ustedes traten de ponerse de acuerdo y si no logran ponerse de acuerdo entre las partes, eh, agoten previamente una instancia antes de acudir ya a los mecanismos, digamos, exógenos de composición de conflictos. Y esto marcaría una especie de autocomposición todavía dentro del contrato, porque la ley lo que dice es, pues retrae, o sea, tampoco inventa, porque eso ya existe hace mucho tiempo, las mesas de disputa en muchas otras áreas, pero es la primera vez que se hace mención a nivel legal de contratación de traer una especie de grupo de expertos que pudiera ayudar a solventar esas disputas sin afectar la ejecución del contrato. Eso está bien. Tengo algunas dudas y habrá que esperar probablemente la reglamentación porque es un enunciado muy amplio y además el tema de que si yo no estoy de acuerdo con lo que resuelva esa mesa, dice, me faculta a ir al contencioso o ir a un arbitraje. Yo esa parte es donde me quedo un poquito, como dicen popularmente, enclochado, porque entonces al final la famosa mesa, a como está regulada, no va a ser más que un tierno consejo para las partes, porque si no tiene esa vinculancia, no sé, como que le resta un poco de fuelle a eso, ¿verdad? Porque la recomendación yo simplemente me aparto. Obviamente entiendo que este tipo de cosas no se pueden someter potestades de imperio, ¿verdad? No es que la administración va a tener que someter sus potestades de fiscalización y demás a lo que definan algunos expertos. No es eso y no están pensadas para eso, están pensadas para disputas patrimoniales de ejecución, ¿verdad? Pero al no tener ese carácter vinculante de alguna otra manera, me parece que habrá que ver cómo se comporta, porque sí tengo la sensación, y más hoy en día, con esto que está pasando en los grandes proyectos, porque esto es muy valioso en grandes proyectos, ¿verdad? Siempre es bueno para cualquier cosa, pero digamos, para una compra de resmas de papel, sin que esté menospreciando eso, ni mucho menos, pues digamos, no tiene gran impacto. Esto usualmente está en estos proyectos que están saliendo a la luz pública y quizás pues no es caer en la paranoia, pero sí hay que tener mucho cuidado a la hora de implementarlas, en el sentido de que no se presten para cosas irregulares, pero por supuesto que no se trata de satanizar la figura, todo lo contrario, para mí es muy valiosa. Yo les puedo contar la experiencia que hemos tenido nosotros en fideicomisos de obra pública, por ejemplo, en el edificio de la Asamblea Legislativa, que fue construido por nosotros en uno de los fideicomisos. Llegamos a tener una disputa muy fuerte con uno de los contratistas, muy fuerte, muy respetuosa, por supuesto, y todo, pero de una suma muy alta. Y nos animamos a implementar una especie de mesa de disputa
pero sí con carácter de que nos sometemos a lo que ahí se resuelva, ¿verdad? Y al final fue muy positivo porque fue una decisión, si se quiere, salomónica, satisfactoria para ambas partes. Pero quizás ahí, tal vez para concluir esta reflexión, también requieren los mecanismos de resolución y estos que no son los formales, por ejemplo, de un arbitraje, requieren una sensibilización incluso desde la perspectiva de control, porque yo podría entender a un funcionario que le dé horror decir, mira, pero es que ese contratista tenía que entregarme esto bajo estas condiciones y que yo me muera con eso y el contratista discrepe de eso y que diga, hijo de pucha, y va a ser un tercero el que me va a venir a mí a decir, después me van a caer a mí, me van a decir que por qué acepté ese arreglo. Entonces, sí hay como que sensibilizarlo un poquito y trabajarlo, pero indudablemente son mecanismos que permitirían superar muchas disputas, obviamente respetando imparcialidad, objetividad, cero conflicto de intereses de los miembros de esas mesas, y eso, incluso, cuidado si no es mucho mejor para la transparencia, de tal manera que las disputas no dependan de los interesados, sino de un tercero. Definitivamente, y le voy a dar mi opinión también. Voy a compartir opiniones con usted. Yo considero que es valeroso y oportuna la propuesta, está bien, pero usted ha tocado un punto esencial en el uso de todo mecanismo de resolución alterna de conflictos, que me parece en Costa Rica se ha desvirtualizado en muchos sentidos por falta de una preparación adecuada de quienes utilizan los mecanismos y quienes fungen como neutrales en los mecanismos, una capacitación adecuada. Hay que entender que en la naturaleza de todo mecanismo de resolución alterna de conflictos versa algo más que el puro y duro derecho, por ejemplo. Claro que sí. Y se trata de tener habilidades de negociación y habilidades comunicativas para comprender las necesidades de las partes. En la medida, y usted ya lo reflejó en muchas de las cosas que dice, no es de las cosas que nos ha dicho a lo largo de esta entrevista, no es solo lo que dice la norma, es cómo la aplicamos. La norma, así como está, alcanza para esto que acabo de decir. El tema es aplicarlo. Recuerdo yo hace muchos años que cuando no se hablaba acá de un tema como dispute boards, que es algo que también existe hace mucho tiempo, está recién implementándose, pero en temas de concesión de obra pública, yo tuve la oportunidad de fungir como neutral en procesos de mediación, procesos de conciliación, porque en ese momento no había una regla. Y tuvimos muy buenos resultados, porque había buena voluntad de las partes. Ahí resta mucho de la solución. Y cuando todos tenemos buena voluntad, normalmente las cosas salen bien. Usted toca, coincido con usted plenamente y quizás ahí profundizo un poco más en la necesidad de sensibilizar a los órganos de control, porque las medidas de autocomposición contractual no son litigios, ¿verdad? No es que voy a ir a morir y a luchar hasta morir y ya si no me dan la razón. Si usted visualiza todos estos mecanismos de autocomposición como tienen que darme la razón, porque si no me van a echar o porque si no arriesgo fondos públicos, entonces no está entendiendo de qué se trata la figura. Es ceder, y eso sí ha sido un poco mi experiencia y con algunos funcionarios públicos que les da cierto temor porque dicen, pero es que si cedo acá, bueno, pero es que si usted no va a ceder, entonces ni perdamos el tiempo, ¿verdad? Es un poco ceder y lo que usted señala muy bien, incluso las personas que orienten estos procesos tienen que ser gente capacitada, ¿verdad? No es cualquier persona, porque no se trata de que sea muy bueno en lo técnico o en lo legal, sino que entienda la filosofía que hay. Son dos mundos diferentes, yo se los digo así a los compañeros, no es lo mismo que usted se prepare para ir a una guerra, a un contencioso, ahí usted ocupa un litigante que saque todas sus armas y tal, ¿verdad? Sin perjuicio de las conciliaciones que se pueden hacer, por supuesto, pero a un proceso donde tengo que ceder un poquito y el otro también, y esa es la parte que quizás les da miedo porque es que si yo cedo aquí, después me llega la Contraloría o me llega la auditoría. Entonces, por ahí es donde yo digo que también hay que sensibilizar también a esos órganos de control porque va a decir, mire, usted dijo que eran 100 colones, el otro decía que eran 120 y terminó pagando 110. Esos 10 usted tiene que pagarlos porque eran 120, ¿verdad? Entonces, eso desincentiva a cualquiera, ¿verdad? De ir a negociar. Entonces, me parece que también por ahí hay
evangelizar un poco más la figura en los órganos de Totalmente, control. totalmente, exactamente. Bien, el tiempo nos ha comido, pero brutalmente, y tengo varias preguntas por acá, pero Si no, después hacemos una desgraciadamente segunda no parte. Vea, tenemos. ya me estoy autoinvitando, con mucho Vamos, gusto. pero por lo menos me quedaría con esta, don Germán. Hablando de empresas de publicidad, empresas de comunicación, digamos, hay una limitación que establece el SINAR para efectos de contratación pública. ¿Ese tema cómo queda con la nueva legislación? ¿Algún cambio? ¿Permanece igual? Sí, a nivel de las contrataciones, vamos a ver, lo que les mencionaba al principio, de una gran dispersión digamos, de los medios de contratación. En este caso, el SINAR entró en ese esquema con unas regulaciones de contratación eh, especiales, diferentes, y por lo tanto, pues con probablemente algunas inquietudes de los actores que interactuaban con ellos. Esas disposiciones, como les decía al principio, quedan derogadas. Es decir, todas las regulaciones, y son a nivel legal. En el caso del SINAR, ni siquiera estamos hablando de regulaciones reglamentarias, al igual que el INCOFER, al igual que Correos de Costa Rica, SPH, todos estos que les mencionaba. Incluso quizás uno de los temas más sensibles fue la derogatoria de los artículos de la ley 8660, que es la ley que le daba un régimen de contratación distinto al ICE y a sus empresas. Esa se está derogando también. Ese es un tema jurídico para otro momento interesante, porque esa ley fue parte de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio, y precisamente era uno de los supuestos de darle cierta libertad al ICE para poder entrar a competir, y por ahí algunos han cuestionado la viabilidad de haber derogado esto. Yo no estoy teniendo posición en eso, pero sí es un tema relevante. Pero volviendo al SINAR, sí, efectivamente desaparece el tema de la Ya normativa esa es una especial. derogatoria que viene con las disposiciones Expresa, finales de esta ley. correcto, expresamente. Ok. Y en todo caso, bueno, en estos casos de SINAR, INCOFER y todo, es expresa la derogatoria, pero también a raíz del artículo 1, que cambia el ámbito de cobertura, que antes era un tema más de sujetos. Decía, esta ley cubre a los siguientes sujetos, y casi te da un listado, y ahí es donde da ese viraje que hablábamos al principio, y ya ahí lo que cubre es un tema de actividad. Es decir, ya esa ley cubre la actividad de contratación con fondos públicos, independientemente de la naturaleza del sujeto, si es un privado que administra fondos públicos, si es una sociedad mercantil, como en el caso de Sinar o de Correos, una sociedad pública, ¿verdad? Pero al fin y al cabo social, ya eso pierde relevancia. Muy bien, excelente, don Germán. Bueno, se nos quedaron un buen poco de temas ahí de por medio. Habrá No mucho dudo que tiempo, sí. vamos a molestarlo en un No, futuro con mucho y gusto. agradecer muchísimo su tiempo y su conocimiento para que nos vuelva a acompañar en Vestigium en un futuro, espero que no muy lejano. Quiero No, no, agradecerle muchísimo, don Germán, todo su conocimiento y su disposición el día de hoy para con nosotros, con Vestigium. no, al Muchísimas contrario, gracias. como le decía, muy honrado de poder compartir estas reflexiones, y tenemos tiempo, 18 meses antes de que entre a regir, para seguir analizando, y pues decirles que con mucho gusto yo este tipo de foros los hago absolutamente de una manera desinteresada. Yo amo a mi Banco de Costa Rica y soy casi aquí, valga el comercial, estoy acá casi que hablando un poco como lo vemos desde la perspectiva de una entidad pública, pero con toda la disponibilidad de seguir conversando, y de verdad muy agradecido por el espacio. Muchas gracias, don Germán. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esta ha sido una entrega más de Vestigium. Les deseamos que tengan un excelente día y los esperamos en nuestra próxima entrega. Muchas gracias.